¿qué es el mundo dual? El mundo dual es cuando aceptamos que yo soy un individuo, ¿sí? Y existe una realidad fuera de mí, una realidad aparente que es la que me está afectando. Entonces, el mundo dual es donde hay un sujeto y hay un objeto, ¿sí? Pero al estar viviendo como sujeto y objeto, mundo dual, simplemente estamos siendo presas. Estamos afirmando que yo me voy a sentir y yo voy a vivir de lo que el mundo externo me está haciendo, me está impactando a mí. Entonces yo soy presa de este dualismo y este vaivén entre las cosas que aparentemente yo voy a buscar, pero desde el mundo dual siempre va a haber un dejo de insatisfacción. ¿Por qué? Porque al no estar nosotros viviendo desde el estado del ser, al yo estar buscando algo afuera, yo estoy declarando y aceptando que yo tengo una escasez o una necesidad dentro de mí, que puede ser solventada en un corto plazo, sí, pero ¿qué va a pasar al solventarla con el mundo exterior? Que eventualmente voy a necesitar más o querer algo más. Entonces, por eso siempre en el mundo dual vamos a estar orillándonos a la insatisfacción. Es como la abundancia, ¿no? Que dice, no busques la abundancia fuera de ti, sino que búscala dentro de ti. Y a eso es a lo que llamamos en el taller y en las terapias, es el estado del ser. Entonces, el estado del ser comienza no desde el pensamiento de la dualidad, donde no voy a estar permitiendo que pueda cualquier factor externo impactarme, sino que yo desde el estado del ser yo voy a buscar impactar en el mundo exterior, ¿sí? Pero para eso tenemos que llegar primero al conocimiento y al razonamiento de que hoy no lo estoy. Hoy mi forma de pensar, mi proceso mental me está llevando a una dualidad en la que yo experimento sensaciones a partir de un mundo exterior. Y volvemos a lo mismo, automáticamente yo estoy decretando o me estoy manifestando desde esa escasez. Y vamos a transformar ese modelo de pensamiento para empezar a vivir desde el estado del ser. Entonces, si estamos hablando en términos de abundancia, tenemos que empezar a vivir la abundancia desde el estado del ser, entendiendo que invirtiendo la manera de pensar, aceptando que este pensamiento es nuevo y no había. Si es un tema de pareja, entonces si yo quiero atraer determinado tipo de relación o de pareja, ¿qué es lo primero que debo de hacer? No pensando en la dualidad, sino pensando en el estado del ser entre la unicidad. Si yo quiero atraer a una pareja que yo comparta cierto tipo de actividad con él, ¿qué es lo primero que debo de hacer? O cierta afinidad, pues yo debo de solidificar y trabajar esa esencia que está en mí, que yo quiero manifestar. Y si no se manifiesta, ¿qué quiere decir? Que todavía en mi inconsciente no hay la aceptación de esta habilidad o de esta actividad que a mí me gustaría compartir. Que incluso podemos llegar a el ejemplo, ¿no?, de la vida fitness. Entonces, que incluso yo puedo estar ya de un tiempo atrás en esta vida fitness, pero sigo atrayendo quizás gente que no está tan comprometida con este proceso de vida, ¿sí? Y la pregunta es, ¿pero por qué? Si yo sí lo estoy haciendo. Entonces tenemos que caer en la reflexión de que, como dijimos, hay una mente inconsciente que no está terminando de aceptar este proceso. ¿Y qué pasaría? Que estamos a 2 pasos de abandonar ese proceso, y entonces conocemos a mucha gente que a lo mejor empieza una relación y abandona ciertos hábitos. Entonces, ¿por qué los abandona? ¿Por qué? Porque no había ese estado del ser, sino que yo estaba buscando que algún factor externo me cree una respuesta interior. ¿Me entiendes? Es como para que yo sea fitness tengo que ir al gimnasio y hacer esta rutina. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a trabajar desde esa autoexigencia
no desde la paz y la tranquilidad de ir a disfrutar la actividad. Y al estar sometiendo mi cuerpo a ese rigor, a ese castigo, a esa autocrítica, a esa autoexigencia, al cabo del tiempo, ¿qué creen que va a decir el cuerpo? El cuerpo está perfectamente bien diseñado para estar en paz y en armonía. Y todo lo que lo aleje de esa paz y esa armonía le genera un conflicto y el cuerpo, tarde o temprano, ese conflicto lo va a somatizar. ¿Qué es somatizar? A manifestar de manera física una emoción o un pensamiento, ¿sí? Entonces, al estarlo sometiendo a este estrés, a estarlo llevando a estos límites, tarde o temprano él o va a haber una lesión o va a haber ¿cómo se llama? Una reacción secundaria a alguna actividad, a algún proceso alimenticio, etcétera, que nos va a ir alejando. Y vamos a estar constantemente en este conflicto, en la parte consciente que yo quiero ir y yo quiero estar, versus el conflicto inconsciente, ¿sí? Donde está la parte donde mi cuerpo quiere estar en perfecto bienestar y armonía, que va a ir rechazando todas estas actividades. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar desde el estado del ser? Primero, vamos a empezar haciendo un trabajo de conciencia. Hablando del ejemplo de la vida fitness, en esta actividad tenemos que empezar a reflexionar y sobre todo, como primer paso, a cuestionarnos. ¿Qué es lo que estoy buscando en esta actividad? Quizás es una pregunta un poco ambigua, pero que empieza a abrir la puerta a la reflexión. Y como segunda pregunta, filtro, podemos empezar a cuestionarnos qué es lo que me gusta. Si no llega una respuesta de manera inmediata, es una primera bandera roja de alerta porque yo ni siquiera lo tengo claro. Entonces ahí podemos empezar a aceptar que quizás estoy yendo por los motivos no adecuados, que no me van a llevar a una plena satisfacción. Puede ser porque alguien me llevó, puede ser porque es algo aspiracional, puede ser porque es algo que está en trend topic en las redes sociales. Por ejemplo, todos quieren ir a la calistenia, pero antes fue el CrossFit, pero antes fue, o ahorita es el pádel, o etcétera, ¿no? Es el espíritu de los tiempos, todo va ahí cambiando. Pero entonces, volvemos a la misma reflexión. Si yo lo estoy haciendo no desde el estado del ser, no desde mi paz y mi tranquilidad, ¿qué va a pasar? Que voy a generar conflicto y mi cuerpo tarde o temprano va a buscar rechazar esta actividad que solo es estresante, que solo es exigente y que no me brinda paz y armonía. ¿Dale? Entonces, empezamos con esta reflexión. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? Si la respuesta a estos cuestionamientos es una respuesta sobre un factor externo o es sobre un debe de ser, estamos continuando aceptando o continuando descubriendo que no lo estamos haciendo por el motivo adecuado. ¿Cuál sería el motivo adecuado? El motivo adecuado puede ser la paz, puede ser porque me hace sentir tranquilo, puede ser simplemente porque me gusta, pero fíjense cómo podemos desde el estado del ser hacer una actividad desde el gusto y otra la podemos hacer desde la exigencia. Y si es desde el gusto, podemos seguir profundizando esa reflexión de qué es lo que te gusta. ¿Te gusta el ambiente? ¿Te gusta el lugar? ¿Te gusta la compañía? ¿Te gusta solo el resultado? ¿Te gusta el proceso? ¿Te gusta ¿cómo se llama? La rutina? ¿Te gusta la experiencia post-entreno? ¿Sí? Y todo esto, ¿qué está haciendo? Estamos haciendo un proceso muy importante donde estamos trayendo del inconsciente pensamientos a nuestro consciente. Y a este proceso le vamos a llamar esa introspección, ese autoconocimiento. Porque si ni siquiera nosotros nos hemos sentado a reflexionar sobre estos temas, pues entonces simplemente estamos caminando como la gallina sin cabeza, ¿no? Estamos yendo por la vida haciendo actividades que no tienen un trasfondo profundo dirigido hacia mi paz interior
o hacia mi bienestar. Y luego entonces, si no está dirigido ahí, es por eso uno de los principales motivos por el cual no estamos dirigiendo nuestra vida y nuestro día a día hacia nuestra paz interior. ¿Sí? Que como les decía, suena muy sencillo al inicio el saber cómo podemos estar, pero en cuanto al proceso quizás no tenemos una herramienta específica para podernos dirigir de manera consciente hacia nuestra paz interior. A estar llevando nuestra vida en las actividades y en nuestro día a día, ¿sí? A la búsqueda de mi beneficio interior. ¿Y cómo lo vamos a saber si nunca nos hemos dedicado este tiempo consciente a experimentar, a cuestionarnos, ¿sí? Sobre este proceso? Y una vez que empecemos a hacer este proceso de introspección, hay que ser muy claros también y hay que aceptar de que cualquier proceso mental es un proceso de práctica. La introspección que podamos hacer hoy, si es bien sabido que nos va a llevar a un mejor lugar, tenemos que aceptar que como no lo tenemos practicado, hoy no vamos a llegar al punto más claro de mi conciencia o de mi inconsciencia o de mi mente, ¿sí? Pero si lo vamos practicando en el día a día, cuestionándonos sobre todas las actividades que estamos haciendo, pues esta práctica nos va a llevar a este proceso mental en el que cada actividad que hagamos, nosotros ya podemos delimitar esas actividades como placenteras, como en búsqueda de mi paz, o también caer en la aceptación de que quizás hay unas actividades que no puedo sacar hoy en este instante de mi vida, es necesaria que las lleve, que las ejecute, ¿sí? Pero aún así va a ser muy diferente hacerlo desde la conciencia, en la que yo sé que quizás no es lo más beneficioso, pero con simplemente dejar esa etiqueta de negativo, ¿sí? Ya posteriormente con otras herramientas lo vamos a poder cambiar, pero simplemente hacerlo con conciencia es un gran primer paso. A las cuantas veces que nos estemos repitiendo que no es lo que quiero hacer, que no es lo que me favorece, que no es lo que estoy buscando, ¿creen ustedes que el cerebro, que es tan poderoso, va a ir haciendo ese cambio, ¿sí? Ese cambio radical que va a acabar manifestándose? Porque como dijimos al inicio, todo lo que yo estoy manifestando, viviendo o experimentando, yo lo estoy creando, ya sea desde mi mente inconsciente, que como dijimos, equivale al 97% de mi actividad cerebral, o desde el estado del ser, de la conciencia, que es al que nos vamos a ir acercando con este proceso que estamos platicando de introspección, de autocuestionamiento. Así sea la actividad más sencilla, como hoy esto de pedí mi comida y es la hora de la comida, voy a comer tal cosa. Cuestionarnos, ¿esto es lo que quiero comer? ¿Esta es la manera en la que quiero comer? ¿Este es el horario? ¿Esta es la compañía? ¿Esta es la manera? Si estamos en la cocinita cerca de la oficina, del trabajo, o pasamos a comer de paso por donde pudimos. Cuestionarnos es muy importante para entrar en la aceptación de cuál es la vida que quiero versus cuál es la vida que tengo. Y ahí vamos a ir descubriendo muchas cosas de nosotros mismos sin tener que esperar a que estas actividades detonen en algo más grande. Entonces, si yo descubro que a lo mejor no estoy teniendo el hábito alimenticio, ¿no? Hablando ahorita de la comida, el hábito alimenticio que me da placer, que me da tranquilidad, el ritmo de vida, el horario, el tipo de comida, de compañía, como dijimos, etcétera, pues entonces yo, al ir descubriendo todo esto, atreviéndome a darle la etiqueta de negativo, la connotación negativa, ¿sí? Pues es más fácil que desde esa conciencia yo pueda empezar a tomar acción para cambiar, sin tener que esperar a que me dé gastritis, que me dé indigestión, que se me suban el pH, o etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente, ¿por qué?
por no estarnos dando esa actividad que no sea placentera. Y si simplemente lo estamos haciendo porque creo que es lo que tengo que hacer, entonces ahí continúa la reflexión, porque yo creo que así tiene que ser. Entonces es muy importante ir haciendo este proceso, como decíamos, para no tener que esperar a que las cosas detonen. Si escuchamos los susurros de la vida, no necesitamos escuchar los gritos. Entonces, desde ese trabajo de conciencia nos estamos evitando muchos problemas futuros. Ya entendimos cuál es el proceso mental por el que estaba rigiendo mi vida. Si estoy pensando en el mundo dual, donde hay un objeto y un sujeto, donde los factores externos están impactando sobre de mí, sean positivos o negativos, al final, si permito que uno me impacte, es más, el otro también me va a impactar porque es una dualidad, y hacer la inversión del proceso de pensamiento para vivir desde el estado del ser, empezando a hacer un análisis, una introspección desde dónde estoy en mi día a día, en las actividades del día a día, desde dónde las estoy haciendo, si es un trabajo de conciencia, y qué porcentaje, yo mismo puedo hacer ese análisis entre qué porcentaje de actividades son conscientemente dirigidas a mi paz interior versus cuáles no lo están siendo. Y seguimos con el proceso, y si no lo están siendo, ¿por qué no lo están siendo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y acuérdense que este proceso que estamos haciendo de introspección, que aunque suena sencillo, es muy poderoso y está moviendo está raspando muchas paredes en mi mente. Entonces, aquí vamos a entrar al siguiente tema, y todos estos temas, acuérdense que están puestos en el taller Sanando mis emociones, desarrollando mi maestro interior, que está disponible en la plataforma Zoom. Me pueden mandar un mensaje para cualquier duda que tengamos sobre ese respecto. Obviamente en este live no podemos extendernos demasiado, nos llevaría unas 2-3 horas, ¿no? Pero si quieren profundizar, ahí están los talleres. Ya está el módulo 1, este fin de semana debemos de lanzar el módulo 2, donde vamos a tener las herramientas más claras, más específicas, y vamos a estar en el grupo de WhatsApp para ir viendo cualquier duda, intercambiando aprendizajes, etc. Muy bien, entonces decíamos, ir haciendo este proceso de despertar, traer del inconsciente a la conciencia, ahí ir identificando qué situaciones me están dirigiendo hacia mi paz interior, cuáles no. Las que no me están dirigiendo a mi paz interior, vamos a decirle a estas actividades o a estos pensamientos que están siendo dirigidas por una voz interior, que es la voz de nuestra mente ego. ¿Y qué es la mente ego? La mente ego es esta parte de nosotros que nos quiere ver en sufrimiento y en dolor. Es esta voz que al nosotros descubrir que hay una actividad en mi vida que no me está siendo plenamente satisfactoria, que no es mi objetivo, que no es mi meta, que no es mi amor, ¿sí? Al yo darme cuenta de esto, es esta parte de nosotros que nos va a decir que no se puede hacer nada, que no se puede cambiar, que así se tiene que quedar. Es como, para resumirlo, ¿no? Es esta clásica frase que es así y se chingó, no hay para dónde ir. Y eso es lo que quiere nuestra mente ego, ¿sí? Nuestra mente ego nos quiere ver estancados en ese sufrimiento, estancados en esa falta de paz. Entonces, esta mente ego es la que nos quiere tener atrapados precisamente en el mundo del ego. En el mundo donde te va a decir que no se puede, en el mundo que te va a decir que así tienes que vivir, que moverse está prohibido, porque cada movimiento que hagas te va a invitar al cambio y cada cambio te va a mover a otro lugar. Y si nos movemos a otro lugar, esta mente tiene cada vez menos poder sobre nosotros. Entonces, en este proceso de introspección con estas herramientas que acabamos de platicar, al nosotros irle restando realidad a esta mente ego, ¿qué es lo que ustedes creen que va a ser el ego? ¿Creen que se va a sentar nada más a ver cómo
nosotros cada vez lo escuchamos menos o va a generar resistencia. Entonces, la resistencia es uno de los trucos aparentes que utiliza esta voz, generar resistencia. Entonces, cuando nosotros empecemos a percibir que hay una situación en nuestra vida que no está orientada hacia esta paz interior, porque ya introspectamos, porque ya le dedicamos tiempo a analizar, porque ya descubrimos que quizás en realidad no, en el ejemplo fitness, no me interesa la vida fitness. A mí con salir a caminar me siento más que bien y no quiero tener que someterme a esta rutina, pero que se ve muy bien y que todos ahí aparentan disfrutar, pero que quizás yo no tanto. Y no, en esa introspección no logré descubrir nada que me dé satisfacción, más luego entonces sí de a lo mejor salir a caminar, disfrutar de un atardecer, de un paisaje, la compañía, algo más ameno, ¿sí? Al descubrirlo, ¿qué es lo que va a hacer nuestra mente ego? Nos va a buscar justificar el por qué no debemos de cambiar. Entonces, en un momento de lucidez, digamos, en un momento de conciencia, nosotros vamos a entender, pues es que no, quizás no tengo la suficiente motivación y por eso siempre lo dejo porque en realidad no me gusta. Entonces, pero el ego va a surgir y te va a decir, te vas a sentir culpable o te va a querer volver a llevar a este punto en el pasado de hacer una actividad que, como ya descubrimos, no me es satisfactoria o no me aporta más el costo-beneficio de hacerla. ¿Dale? Entonces, ¿qué debemos de hacer en ese momento? Como nosotros ya sabemos que nuestra mente ego va a generar esa resistencia, simplemente vamos a entender y a reflexionar. Ahorita vamos a entender por qué la reflexión es muy poderosa. Vamos a reflexionar entre no puedes o no quieres. O volviendo al ejemplo de la comida, es que no me gusta comer acá o a la carrera o de esta manera. Va a surgir el ego y te va a decir, pero no lo puedes cambiar, pero así es mejor, pero ¿cómo vas a dejar esta compañía? Pero no hay otro lugar, pero no hay otra manera, pero no hay otra forma. Entonces, nosotros vamos a aprender a identificar, este pensamiento que estoy escuchando, ¿me está invitando al cambio o me está diciendo que no me debo de mover, que no debo de cambiar? Como yo ya lo sé identificar, cada vez que haya un pensamiento que no me invita al cambio, muy seguramente ese pensamiento es de nuestra mente ego. ¿Y qué es lo que quiere nuestra mente ego? Vernos ahí estancados, en sufrimiento, en dolor y en nuestra falta de paz. Entonces, este proceso es muy importante y es un gran primer paso que vamos a dar desde la aceptación que va a haber resistencia, desde la aceptación que es práctica, ¿sí? Que hay que dedicarle tiempo para poder saber hacia dónde estoy dirigiendo mi vida. Y como dijimos, nos estamos ahorrando muchos problemas futuros para no tener que esperar a que la bomba estalle, a que me dé la gastritis, que me dé una indigestión. Entonces es el clásico ejemplo donde estamos comiendo en un grupo de 5 y solo a uno le hace mala comida. ¿Por qué? Porque solo una persona tiene conflicto ante algo, el lugar, el momento, la compañía o lo que sea. Solo alguien tiene ese conflicto. Entonces, para no tener que esperar a que yo me tenga que enfermar o tenga que somatizar algo más profundo, ¿qué vamos a hacer? Empezar a analizar. Por muy buena y bonita que se vea la situación, no nos vamos a dejar engañar y todo es susceptible de nuestro análisis, de nuestra introspección. Me la pasé genial, hice esto que quizás lo disfruté o aparentemente lo disfruté. Vamos a atrevernos a analizarlo. ¿Por qué? Porque así nos estamos atreviendo a entrar ante cualquier situación en nuestra vida y entonces el ego tiene un poder menos sobre nosotros, porque el ego incluso se puede meter con nuestros sueños. Entonces vamos a poner un ejemplo rápido, cómo el ego entonces incluso se puede meter en lo que aparentemente son nuestros sueños o nuestras metas. Entonces imagínense que hoy estamos en una relación de pareja.
una relación convencional, que al inicio, ya saben, todos los inicios de la relación de pareja estamos de luna de miel, no ves ningún conflicto, ninguna situación de mi pareja, hasta caemos en el pensamiento, wow, creo que nunca nos vamos a pelear, creo que todo va a ser miel sobre hojuelas toda la vida, qué afortunado soy, tal y tal. Pero inevitablemente va a llegar el conflicto. Entonces, todo está miel sobre hojuelas, todo pinta de color de rosa. Pero acuérdense que es inevitable. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay conflictos. ¿Por qué? Porque como la ciencia ya comprobó y ya dijimos, el 97% de nuestros pensamientos son inconscientes. Y en ese inconsciente es el que nos guarda todos estos programas. Y si no fuese así, si todo fuese perfecto, pues ya no estaríamos en un mundo imperfecto, en un cuerpo imperfecto, en una situación imperfecta. Hay que aceptar que nada es perfecto y que al contrario de aspirar a que sea perfecto, vamos a entender que necesitamos que no sea perfecto. Necesitamos esos conflictos. ¿Para qué? Para ver qué programa había guardado en mi inconsciente. Entonces, en esta relación de pareja llega el momento clave donde los conflictos que se tenían que dar se dan, pasa lo que tenía que pasar y entonces empiezan los pleitos, las discusiones, pero vamos a subirle un poquito más el volumen para que nos quede claro. Entonces, es una relación que acabó muy mal, ¿no? O que estaba pasando por una etapa muy complicada, digamos, ¿no? Entonces, ante esa situación, nosotros vamos a empezar a entender y a empezar a aplicar lo que estamos platicando. Si yo empiezo a pensar que esta situación que está pasando, este pensamiento dual, donde esta situación me está generando algo a mí y que no yo lo creé, sino que es algo que tenía que pasar y que así tenía que ser y así era, ¿quién creen ustedes entonces que me está diciendo todo esto? Mi mente ego. Porque si no soy yo el que lo creó y si no soy yo el que tiene que cambiar, entonces el ego está feliz porque no hay ningún cambio en mí. Y entonces estoy viviendo la vida en este papel de víctima. ¿Dale? ¿Y por qué estoy viviendo en este papel de víctima? Simplemente por escuchar esa voz interior. Pero si no nos atrevemos a cuestionar y si no nos atrevemos a cambiar, pues entonces esa voz está ganando mucho poder. Entonces, a partir de ahí, esta persona, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va desde este dolor y este victimismo, va a empezar a idealizar su siguiente relación. Entonces, como en esta relación anterior mi pareja me gritaba, ahora quiero una nueva relación donde nadie me grite, que nadie me diga nada, que mi pareja solo me escuche, que mi pareja sea mi paño de lágrimas, nunca me dice nada. Y entonces al yo tener esto, que como hoy estamos descubriendo, estamos viendo desde la herida anterior, porque nunca hubo una sanación de lo que creó esta situación, simplemente me estoy polarizando y sutilmente mi ego me está llevando a esa nueva relación que tiene el mismo conflicto, pero polarizado de la otra manera. Entonces, si nosotros somos capaces de atrevernos a cuestionarlo todo, lo que se ve bueno y lo que se ve malo, pues ¿qué va a pasar? Que entonces podemos ir atajando y acortando esta labor que sutilmente el ego me puede estar haciendo. Entonces, tenemos que aceptar que nuestro ego incluso puede estar metido en nuestros sueños, o en nuestras metas, o en nuestros momentos, entre comillas, placenteros, pero que si no nos atrevemos a cuestionar qué va a suceder, que simplemente nos vamos a quedar atorados en ese mundo del ego. ¿Dale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Entonces, fíjense qué importante es este proceso de pensamiento. Simplemente atrevernos a cuestionar tanto lo bueno como lo malo. Atrevernos a ver, ya no vivir desde lo de afuera que me causa una sensación interior,
sino que vivir desde el estado del ser, donde yo qué siento, yo qué quiero, qué es lo que verdaderamente me da la paz, qué es lo que no me da la paz, atreverme a pensar si lo puedo cambiar, si no lo puedo cambiar, y a aprender a identificar cuál es la voz interior que estoy escuchando. ¿Es la voz ego que me quiere ver sufrir, que me quiere ver estancada y que no quiere que yo me mueva? ¿O con esto acabamos, fíjense, o es esta otra voz que está en mi interior, que es la voz de la divinidad, que es la voz de la creación, que siempre nos quiere ver como la divinidad y como la creación en perfección, ¿sí? Esta otra voz siempre nos va a decir, es como, imagínense que nos acercamos al creador, ¿no? Nos acercamos al creador y entonces yo le voy a decir, es que tengo que comer en este lugar, en esta fundita, pero no me gusta, pero no lo puedo cambiar, pero así tiene que ser. ¿Qué nos diría Dios, el Todopoderoso, el Very Woods, el que creó todo lo inimaginable, el que en la misma definición está guardado su gran poder y su gran perfección, a un punto en el que ni siquiera lo vamos a poder entender hoy desde la posición en la que estamos en nuestra mente ego? ¿Qué nos diría? No, pues sí, qué pendejo eres, te jodiste y te chingaste. Pues qué jodido sería él que nos creó a nosotros jodidos y pendejos con algo que no podemos cambiar. Luego entonces entendemos que no tiene ningún sentido, que no hay nada que no podamos cambiar si escuchamos la voz de la divinidad. Y en caso contrario, mientras escuchemos en nuestra mente a la voz del ego, efectivamente no lo vamos a poder cambiar. Pero tenemos que aprender a identificar el momento en el que estamos y quién es el consejero que te está acompañando hoy. ¿Quién es el consejero que te está acompañando en esta acción? ¿Es tu ego que te quiere ver mal, que te dice no puedes moverte, no lo puedes cambiar, así son las cosas y tú eso eres y tú así eres? ¿Sí? ¿O es la voz de Dios que te dice todo lo contrario? Tú no eres nada de esto. Tú ni siquiera eres un cuerpo, porque lo que Dios hizo perfecto, no hay un cuerpo ni nada que lo pueda contener. Tú eres una divinidad superior a todo lo que puedes hoy llegar a imaginar, desde este pensamiento del ego que creó este cuerpo, esta realidad, que creó todo lo que estamos viendo. ¿Cómo? Desde nuestra mente inconsciente, que por último, ese es otro de los trucos de nuestro ego, hacernos creer que no somos nosotros los que están creando todo. Porque si no somos nosotros, no tenemos responsabilidad y vamos a seguir en el papel de víctima. Entonces, este es un gran primer paso. Practíquenlo, llévenlo a cabo, atrévense a someter absolutamente todo a la tela del juicio, del cuestionamiento, y van a descubrir muchas cosas que ni sabían que estaba atravesándose por su cabeza. ¿Dale? Entonces, queridos, por último, nada más les recuerdo que todos estos temas y más están puestos en el taller Sanando mis emociones y desarrollando mi maestro interior, que como ya escuchamos, mi maestro interior es la voz, el consejero que estoy escuchando todo el día en todo lo que hago. Y pues ahí obviamente están todas las herramientas que necesitamos en los dos módulos, módulo 1 y 2, el 2 que ya se va a estrenar. Pídanme informes, vale mucho la pena, todo puede cambiar, no hay un problema que no tenga solución, no hay una enfermedad que no tenga cura, y con esto le vamos a dar la bienvenida a una nueva vida que es muy diferente a todo lo que hoy hemos visto y soñado, y cada vez más diferente porque cada vez estaremos más cerca de la divinidad y no como hoy alejados en este mundo de sufrimiento y de dolor.